Muy bien, jóvenes, muy buenas. Como estamos nuevamente, Trilce, contribuyendo con ustedes para la sustentación y explicación del examen de hoy, el examen de la parte de aptitud académica. Quien les habla, el profesor Edwin Kia. Vamos a explicar algunos de los temas y algunas de las preguntas en torno a las 33 que ha venido de habilidad verbal. Empezamos. La pregunta número 33, 34, se propuso preguntas sobre analogías, aquel tipo de pregunta en la cual se requiere el dominio de vocabulario. No ha sido tan complejo y les vamos a demostrar. Manía, afición, directamente. Una relación, no se olviden. Nosotros recomendamos la verbalización, más allá de identificar el tipo analógico. ¿Cuál es la verbalización que hay entre manía y afición? Podemos hablar de una especie de relación de evolución, una revolución de intensidad. La manía es mucho más intensa que la afición. Es más intensa que, va a ser mi conector en la verbalización. La pareja, el par análogo que cumple la misma relación es fobia, aversión. La fobia es el temor, el rechazo intenso, y la aversión simplemente es un rechazo, una antipatía. Respuesta entonces en la número 33, la letra D. Fobia, aversión. En la número 34 también lo hacemos verbalizando. El cacique es aquella persona que está a cargo de una tribu. Y entiéndase por tribu, conjunto de personas. Mire, ese dato nos va a ayudar bastante. ¿Cuál fue mi conector? Está a cargo de. Dirige a. Está al mando de. Padre patria no es al mando. Entrenador, peor, al mando de un estadio. Caudillo ejército, eso era el distractor, es interesante. Sargento, comisaría es un lugar, no es un conjunto de personas. Sacerdote, templo, el templo es el lugar. El conjunto podría ser creyentes o la feligresía. Por eso la respuesta es, así como el cacique está al mando de una tribu, el caudillo al mando de un ejército. La letra C en la número 34. La número 35... En esta oportunidad, Uni propuso 3 analogías. Es una analogía muy interesante porque normalmente podemos tomar casquillo como la parte de un proyectil, pero acá no. Recuerden que hay una característica en las analogías que dice relación por significado condicionado. Acá no nos conviene tomar casquillo como la parte de un proyectil, sino como aquella parte de una lámpara, ¿cierto? Es esa parte de la lámpara donde se enrosca la bombilla, donde se enrosca el foco. Entonces, aquí habría una relación del todo a la parte. Mirando las alternativas, solamente hay una que tiene esa relación del todo a la parte, y es tren, locomotora. Recuerda que el tren es el todo. La locomotora y los vagones son parte del tren. Es la única que tiene esa relación del todo a la parte. Madera, cerradero no, porque el aserradero es un lugar, no es una parte. La bombilla es una parte, pero no del electrodo. Paracasco. Esta palabra paracascos es interesante porque no se encuentra directamente en el diccionario de la RAE. ¿Qué es un paracasco? Es un complemento que se suele colocar en el casco para que el casco en sí cumpla una mejor función. ¿Sí? Y microscopio, medición, tampoco hay una relación de toda parte. En la número 35, la respuesta de parte a todo era tren, locomotora. Esas eran las 3 analogías. Antonimia contextual. El examen nos está proponiendo 1, 2, 3, 4 preguntas. Interesante. ¿Cuál es el procedimiento para antonimia contextual? No te olvides, es buscar un rastro verbal, buscar una pista en la oración que te permita llegar a la respuesta. Y mira, no es muy complejo, date cuenta así. Dice, ese congresista, no me ayuda mucho la palabra congresista. Al asistir a la inauguración del evento académico, fue objeto del elogio del público. Fue elogio en público. Hablaron bien de él. ¿Cuál sería el opuesto? La forma de resolver ese tipo de ejercicio es mentalízate primero qué cosa es lo que la oración quiere decir. Y automáticamente piensa cuál sería la situación contraria. Lo elogiaron en público. Lo contrario, lo insultaron, lo ofendieron, lo vituperaron. Por eso la respuesta es A en la número 36. ¿Bien? No te olvides, contextualízalo en función a una pista verbal. Algo así hacemos en la 37. Vamos a ver la 37. Fíjate, en esta 37
hablan sobre la satisfacción, ¿sí? El uso de la fuerza por parte de los agentes en contra de los comerciantes informales provocó satisfacción en buena parte de la opinión pública. ¿Qué nos intenta? Mientras la policía fue sacando a los ambulantes, el público empezó a aplaudir. Bien, así se hace. Satisfacción. ¿Cuál sería el opuesto? Que critiquen a la fuerza del orden. Lo silben, le digan, no, que está bien, que está mal, que son abusivos. Y la palabra antónima de satisfacción es que provoque indignación. Si no te satisface, te indigna. Por eso el mejor antónimo era la C en la 37. Rastro verbal. No te olvides eso. Rastro verbal. Pista. Número 38. Algo parecido también vamos a hacer en la 38. ¿Sí? Por ejemplo, en la número 38 nos hablan de un desconocido ingeniero que se presentó para una ponencia, para una exposición. Si es un ingeniero desconocido, ¿cuál será el mejor antónimo? Que sea conocido. Y si es un famoso, conocido, prestigioso, es mejor. Mira las alternativas en la siguiente columna. Vamos a encontrar, por ejemplo, antónimo de desconocido. Siguiente columna, por favor, bajamos. Ahí está. Aquí el distractor era la palabra popular, pero no es buena respuesta, porque si es desconocido ingeniero, ¿cuál será el mejor antónimo? ¿Que sea popular o que sea reputado? Reputado, porque la palabra reputado implica una persona que tiene buen prestigio. De ahí viene la palabra reputación. Popular es simplemente que es conocido, en cambio reputado, que aparte de ser conocido, es de buena reputación, de buen prestigio. La respuesta era D en la número 38. ¿Ve? Rastro verbal. La 39, seguimos ahora. En la 39, algo parecido. Roberto Carlos estuvo distraído mientras leía la obra La Casa Verde. Entonces empezamos. Está distraído. ¿Qué implica? Que su mente está en otras cosas. Hay otras cosas que lo están atrayendo. Entonces, ¿cuál sería el antónimo? Que esté centrado en la obra. Tienes centrado y tienes concentrado. ¿Cuál es mejor antónimo? Hay una regla del antónimo. El mejor antónimo es el que se opone más a la matriz. Entre estar distraído, ¿cuál es mejor? ¿Que esté centrado o que esté concentrado? Concentrado. Porque el concentrado es que está todos sus sentidos centralizados en algo. En cambio, centrado simplemente indica la parte media. En cambio, concentrado, que todo esté metido en esa parte media. Respuesta, la letra E en la 39. Rastro verbal. Luego, la pregunta 40 hizo mención al ordenamiento de informaciones. Por ejemplo, en la 40. Cuando tú en el ejercicio observes fechas, como en este caso 1852, 1783, automáticamente mentalízate, a ver, ¿cómo lo ordeno? Las fechas, ¿qué pista te dan? Las fechas indican que el criterio de ordenamiento debe ser por un tema de tiempo. Eso se llama criterio cronológico, recuerda. ¿Y qué dice el criterio cronológico? Empieza a organizar las informaciones, este rompecabezas se empieza a organizar desde la fecha más antigua hasta la fecha más actual. ¿Cuál es el problema en este tipo de ordenamiento? Que muchas veces los datos implican un conocimiento previo. Por ejemplo, la número 3, te menciona la Revolución Francesa. Conocimiento previo. ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? 1789. Entonces, ese dato cronológico te va a ayudar. Criterio de ordenamiento en la número 40, marcamos la letra C, por cronología, de época antigua. 1783, la información 4. ¿Ven? Ahí está. La información número 3 sigue Revolución Francesa 1789 y así va evolucionando. Criterio cronológico, número 40, debió ser letra C la respuesta. Siguiente página. Número 41. Algo parecido. Aquí vamos a utilizar un criterio de causa-efecto. La número 3. La situación de los océanos es alarmante. Presenta el problema. Luego la número 4. El problema se debe a causa-efecto. Ese es el criterio acá, criterio causal. La respuesta debió ser la número 3. La letra D. 3, 4, 5, 1, 2. Aplicamos el criterio causal en este ejercicio. Ahora pasamos a la lectura. Muy raras veces UNI ha presentado un texto con una pregunta, un texto con su pregunta. En esta oportunidad lo ha hecho.
Normalmente veíamos un texto con 2 y hasta con 3 preguntas. Ahora ha sido texto, pregunta, texto, pregunta. Texto número 42 con su pregunta por la incompatibilidad. Vamos con la pregunta. Número 42. Vamos. Dice, marca la alternativa que resulte incompatible con lo afirmado en el texto. Número 42. Bajamos un poco. ¿Qué se entiende por incompatible? ¿Recuerda? Dentro de la tipología de pregunta, recuerda esto, se llama incompatible cuando la información contradice a la lectura. Bien, cada vez que leas una incompatible, busca la falsa, la contradictoria. Y cuando creas haber encontrado la respuesta, es porque seguramente supiste identificar la frase o la palabra que lo convierten en incompatible. La respuesta, ¿cuál fue en esta número 42? Era la letra A. ¿Sabes por qué? Dice, el uso de combustibles fósiles permite a la sociedad moderna el desarrollo sostenible. Mentira. Según la lectura, los combustibles fósiles, literalmente dice, producen altas emisiones de gases contaminantes. Por lo tanto, hay una relación de perjuicio. Y acá dice, permite que desarrolle la sociedad. Mentira. Por esto esta era la incompatible. Letra A en la número 42. La número 43, cuya pregunta está en la siguiente página. Dice, del texto se infiere que Herta Marx. Esa es una pregunta de inferencia, pero es una inferencia no tan compleja. En la primera parte del texto, lo voy a leer, dice, imaginémonos una calle en una ciudad inglesa a finales del siglo XIX. Una anciana reina Victoria ocupa aún el trono. Dice que en esa calle iba caminando, y te menciona a la protagonista, iba caminando Herta Marx. Es tan sencillo, ¿no? Es tan sencillo pensar, por lo tanto, si esa protagonista iba caminando, entonces ella vivía en Inglaterra durante ese siglo. Por eso es que marcamos la letra D. Herta vivía en Inglaterra a fines del siglo XIX. Letra D en la número 43. Número 44, también de un solo. Bien interesante, porque han venido textos de regular dimensión con una pregunta. La número 44 nos interroga por la palabra astronomía. ¿Qué podemos afirmar sobre la astronomía? Bien, el texto desarrolla cómo Copérnico, con sus ideas, se adelantó a los conceptos de astronomía que habían en aquella época. Por ejemplo, el concepto del geocentrismo. Copérnico ya de alguna manera refutaba el geocentrismo. Por lo tanto, si Copérnico en aquella época con sus ideas se adelantó a las ideas que predominaban, podemos inferir entonces que Copérnico con su obra estuvo a la vanguardia de su época. Vocabulario. ¿Qué significa vanguardia? Adelantarse, ir más allá de. Por eso la respuesta en la número 44 era la letra E. En astronomía, Copérnico se adelantó a su época, estuvo a la vanguardia. La E en la número 45. Siguiente pregunta, también sobre comprensión de lectura. Los están interrogando por ¿de qué trata el texto? Muy bien. Teoría. Para saber de qué trata principalmente un texto, primero hay que saber cuál es el eje temático. ¿Y cómo se descubre el eje temático? A partir de los sustantivos que el autor va empleando, repitiendo. En el texto se habla mucho sobre Peirce, eje temático, Peirce. En mi respuesta tiene que estar él. Segundo, se habla bastante de la clasificación de signos que hizo Peirce. Y el texto dice, Peirce clasificó a los signos en 3 tipos: ícono, indicio y símbolo. Por lo tanto, ¿de qué trata principalmente? De la clasificación que hizo Peirce de los signos en 3. Y eso marca la letra A. La concepción triádica, los 3 tipos de signos que hizo. La concepción triádica de signo, según Peirce. A en la número 45 debiste haber marcado. ¿Ven? No estuvo tan compleja eso. Conectores. Pregunta 46. En conectores
una recomendación puntual que seguramente lo has hecho al momento del examen. Dice, cuando tú creas haber encontrado la respuesta, compruébalo. ¿Cómo lo vas a comprobar? Tómate esos segundos de comprobación. ¿Cómo lo vas a comprobar? Lee la oración con aquel conector que tú crees que es la respuesta. Tómate el trabajito, léelo mentalmente, léelo en voz bajita, pero lee. Al momento de leer, encuéntrale una lógica a lo que está leyendo. ¿Por qué? Porque en conector normalmente podemos cometer el error de marcar una alternativa simplemente porque hace sonar bien a la oración. No, aparte de, entre comillas, sonar bien, tiene que haber un sentido lógico. En la número 46, por ejemplo, leamos con la alternativa C. Lo leo para comprobarlo. Dice, realizar investigaciones científicas en la universidad es primordial porque, conector de causa, permite que el estudiante adquiera conocimientos. Además, promueve el desarrollo del pensamiento. ¿Ve? Estamos completándolo. Sin embargo, adversativo, en el Perú no se incentiva lo suficiente esta actividad académica. ¿Ve? Nos damos cuenta, hay sentido lógico. Es importante hacer investigaciones, pero en el Perú no se motiva eso. La respuesta era la letra C en la número 46. Eso lo recomendamos siempre, compruébelo, compruébelo. La número 47, voy a leer con la letra C, que es la respuesta. Miren, lo compruebo, ¿eh? La impresora presentó fallas técnicas. En consecuencia, se llamó al especialista. ¿Para qué? Para que lo repare inmediatamente. ¿Por qué? Debido a que se necesitaba el listado de postulantes. ¿Ve? Tiene sentido lógico. Necesitaban sacar la lista de postulantes, por eso se requería arreglar la impresora. Tiene sentido lógico. C en la número 47. La número 48, igual, lo comprobamos con la respuesta, que también es la C. La televisión influye socialmente en los niños. Conector de equivalencia. Es decir, afecta la manera como estos se relacionan con otros. Por lo tanto, conector de conclusión, urge controlar su uso. ¿Para qué? A fin de que se evite problemas de conducta. ¿Ven? Tiene sentido lógico. Comprueban. Esa es la forma de poder estar seguro de cuál es la respuesta. Definiciones, que eran las preguntas 49 a las 51. En las definiciones, en realidad, no habría mucho que hacer si no conocemos palabras, si no conocemos semántica, como digo, si no tenemos una cultura semántica. En cada definición, cuando creas que haya más de una posible respuesta según tu criterio, búscale la diferencia específica. Recuerda que en teoría decimos, toda definición está compuesta por dos elementos, el género próximo y las diferencias específicas. Te explico así brevemente. Si tú quieres definir qué es la aritmética y qué cosa es el álgebra, tú en ambos casos vas a empezar, es una ciencia auxiliar de la matemática, igual para el álgebra y aritmética. Ese se llama género próximo. Pero la verdadera definición se aprende cuando uno sabe las diferencias. Por ejemplo, la aritmética tiene algo que la definición de álgebra no la tiene. ¿Qué es? La aritmética estudia a los números y las diferentes operaciones que se hace con ellos. Eso no lo tiene la definición de álgebra. Esa diferencia específica es lo que tienes que aprender y anotar cuando quieras aprender vocabulario. Y eso nos va a servir para encontrar la mejor respuesta. Por ejemplo, en la número 48, ¿dónde está el aspecto diferenciador? Cuando dice rendirse y cuando dice por una presión externa. Esos son los aspectos diferenciadores. Por eso en la 49 debe ser claudicar. Algunos quizá hayan marcado abandonar. Nunca se marca una palabra con definición muy abierta. Por eso es que se recomienda, busca los rastros verbales o en este caso busca las diferencias específicas. Claudicar, letra A en la 49. Lo mismo hacemos en la 50. Profe, ¿dónde está la diferencia específica? Cuando dice argumento falso y cuando dice habilidad. Mirando las alternativas, la única palabra que implica decir algo falso, pero con astucia, es una argucia. No marcar alegato, porque el alegato son argumentos que se hace para defender un punto de vista en el mundo jurídico. La respuesta es E, en la número 9. ¿Qué me ayudó? La palabra falso y la palabra habilidad. Argucia en la 50.
Número 51. Si prestaban mucha atención a la lectura, a una de las lecturas, te has dado cuenta que una de las lecturas mencionaba esta definición. Esa lectura donde hablaban de la triada, cuando dividieron los signos en 3 tipos. Ya, y ahí te salía también esta respuesta. Pero si no nos acordamos la lectura, ¿cuál es la pista acá? ¿Cuál es la diferencia específica? Cuando dice signo, después cuando dice nos hace presumir, pero con fundamento. Un signo. ¿Cuál es la única acá que es un signo que te hace pensar que algo existe? Eso se llama indicio. Indicio. Letra D en la número 51. Y así salió todas estas respuestas de definiciones. Ahora pasemos a inclusión de enunciados, que implicó la pregunta 52, 53, 54 y 55. ¿Cómo se desarrollan, profe, las preguntas de inclusión? Mira, el procedimiento así, directo es, fíjate el espacio, primero leamos, como que esto es lectura, leamos y encontremos el tema, ¿correcto? Lo primero, ¿de qué trata? Una vez que encuentres de qué trata, de la 49, ya. En la número 49 hablamos de la palabra claudicar, la letra A. ¿Cuál es el rastro verbal cuando dice rendirse bajo una presión externa? Claudicar. El distractor era la palabra abandonar. ¿Okay? Ante la consulta, en la 49 es la letra A, la palabra claudicar. Listo. Vamos con la número 52. 52. El espacio, hemos leído todo. Correcto. Hemos encontrado que habla sobre Arquímedes y su ley de la palanca. Perfecto. El espacio 2. Perfecto. ¿Qué podemos hacer para ubicar la información del espacio 2? Fíjate el espacio que continúa. Mira, por ejemplo dice en la número 3. De hecho, su invención y su uso proviene de la época prehistórica. Su referente, su. ¿A qué su se refiere? Algo acá tiene que haber mencionado. Mirando las alternativas, la única tendría que ser la letra D, porque en la D menciona la palanca. No obstante, la palanca ya era utilizada mucho antes de su formulación científica. Entonces, ese su de la número 3 se refería a que la palanca ya era conocida mucho antes de que Arquímedes haya dado su famosa ley. Por eso es D de dado en la número 52. Número 53, algo parecido en la número 53. ¿Cuál es el tema, profesor? El escáner y cómo funciona. Todo el texto te desarrolla el proceso de funcionamiento del escáner y te dice en una parte, el escáner funciona a partir de unos sonidos que emite que son imperceptibles para el oído humano. Y dice que emite un sonido que cuando va al cuerpo y choca en el cuerpo con una parte que está mala del cuerpo, rebota el sonido. Y hay una computadora que analiza ese rebote. Ese es el proceso. Y la que le da una especie de sentido a todo ello es, bajamos un poco, la letra E. Cuando dice, las ondas que alcanzan un tejido alterado en su densidad generan un eco, completando el proceso, ¿no? Emite un sonido. El sonido llega al cuerpo de la persona a la cual están haciendo el análisis. El sonido rebota y al chocar con una parte que está mal en el cuerpo, la computadora lo analiza. Ese es el proceso que continúa. Por eso es la E en la número 53. Siguiente página, 54. Aristóteles nos están hablando acá. Nuevamente, mira nuestro criterio. Hemos leído toda la lectura, habla de Aristóteles, muy bien. Ahora, fíjate la número 4, dice, estas capacidades, dice, ¿no? Estas capacidades. ¿Pero a qué capacidades se refiere? Justo eso hay que buscar en la número 3. En la oración número 2 te dice una capacidad. ¿Cuál es? Permite concebir nociones universales. Capacidad 1. Como me hable en plural estas capacidades, acá necesito una segunda capacidad. Eso es lo que voy a buscar en las alternativas. ¿Dónde hay una segunda capacidad? En la letra B de bueno. Cuando dice, asimismo le faculta, o sea, está capacitado para algo, le faculta distinguir lo verdadero de lo falso. La letra B
tiene una capacidad que hay que colocar en el espacio 3 para que tenga sentido el referente estas capacidades. Por lo tanto, B de bueno en la número 54. ¿Ah? Número 55. En la 55 es un criterio de proceso. Te están diciendo cómo se elabora la mantequilla. Hemos leído todo. Perfecto. Habla de la elaboración. Vamos entonces. Espacio vacío, 3. Me ayudo por la oración que viene. Ese es el criterio. ¿Qué dice la oración 4? Dice, la masa grasa resultante se lava. La masa grasa resultante. Entonces, en el espacio 3 tiene que haber qué grasa está resultando. Para decir que esta grasa resultante se lava. Mirando las alternativas, van a ver, siguiente columna, que la letra B de bueno es la única que te habla de una grasa resultante. Fíjate lo que dice la B. Tras esto, se somete a un proceso de batido para separar la grasa de la leche del cero. Separar la grasa. Interesante, ¿no? Si se separa la grasa, entonces hay una grasa resultante. Y justo esta letra B es lo que hace completar la oración 4, si lo colocamos como espacio 3. ¿Sí? B de bueno en la número 55. Y terminó las preguntas de inclusión. Como verás, va a depender muchísimo el espacio en blanco para saber qué hacer, dónde buscar. Y siempre busca la oración que continúa. Te va a ayudar bastante eso. Luego, las preguntas de información eliminada, que en este caso fueron desde la 56, 57, 58 y 59. Lectura, también es información eliminada. Criterio de solución. Todas las 5 oraciones desarrollan el mismo tema. Por eso, desde la oración número 1, trata de establecer cuál es el tema. Si no sabes cuál es el tema, no es tan difícil. Ubica el sustantivo de la primera oración. Fíjate si ese sustantivo se repite, repite, repite. Itinerancia se llama ello. Si se repite, estás ante el tema. Criterio de solución, recuerda. Tienes que eliminar, primero, aquella oración que no trate del tema. Por eso es clave ubicar el tema. Segundo, busca aquella oración que está en contra del tema. ¿Qué haces con una que contradice? Busca aquella información que repite informaciones también. ¿Qué haces con una que repite? O en todo caso, como hay un ejercicio, busca aquella información que a pesar de tratar del tema, no le aporta mucho al global de la lectura. Y eso pasa con la número 56. Leyendo la primera oración, nos presenta al personaje, Jacob. ¿Qué nos dice de él? Fue un químico sueco. Yo no podría eliminar la 1, porque si elimino la 1, la 2 pierde sentido. Estudió la carrera de medicina. Este estudio se refiere a Jacob, por eso la 1 necesitamos. Todas las 5 oraciones hablan de Jacob, por lo tanto, todas tratan del mismo tema general. Así que tengo que escoger una tal que eliminándole no afecte todo. Y vamos a escoger la número 2. ¿Por qué, profesor? La número 1 presenta al tema, no lo debo eliminar. La número 5 y la 4 están unidas. La 5 es una consecuencia de la 4, no puedo eliminar. La número 3 dice, Jacob fue profesor de medicina, farmacia y botánica. Eso es importante que se quede en el texto, porque gracias a que fue profesor de botánica y farmacia, es que podemos tener sentido en la 4, porque él hizo estos estudios. Entonces, tiene sentido. En cambio, estudió medicina, no nos aporta mucha información. Por lo tanto, por intrascendente, se elimina la 2 en la 56. B de bueno, se elimina. ¿Sí? Criterio de intrascendencia. Número 57. En la número 57, todo el texto desarrolla el postulado de algunos filósofos y su relación con la ética, con la moral, con la ética. Hay una oración que te habla de un académico, pero no lo relaciona en nada con la ética. Y esa es la 4, cuando habla de Juan Jacobo Rousseau. Se va la número 4 en la 57. D de dado en este ejercicio. Número 58. Muy bien. Es muy raro que se vaya la número 1. Es rarísimo, porque normalmente la oración 1 es la presentación del texto. Pero en este caso sucedió. Se va la número 1. El texto no habla de los problemas familiares como
causa de que un alumno no comprenda lectura. No, porque eso es lo que dice la 1. A partir de la 2 no te habla de eso, sino te habla sobre los alumnos no comprenden lo que leen, no entienden cuando leen, no son, o sea, hace una especie de análisis de la incomprensión de lectura. En cambio, la 1 va sobre una razón familiar. O sea, esta 1 queda sin pareja, queda solita. La 2 no la continúa. Por eso, en el ejercicio 58 se va a la oración 1, impertinente, no tiene pareja. A, en la número 58. Número 59. Miren la 59. ¿Ve? En la oración número 1 dice, el personaje Robin Hood apareció en las baladas inglesas del siglo XIV. Tema, Robin Hood. Palabra clave, baladas inglesas. Perfecto. Sigo leyendo. Dice, cada una de estas retrataron el descontento por la restricción de los derechos y la crueldad de vida de la Edad Media. Cada una de estas. ¿A qué esta se refiere? A estas baladas. Mira cómo ese referente ayuda. Oración 3. Inglaterra en ese entonces era gobernado por Juan Sin Tierra. Sí, pero el tema no es Juan Sin Tierra. El tema no es Inglaterra. El tema es Robin Hood y las baladas. Como que la 3 se sale del tema. Pero todavía no elimines. Lo único que le va a poder salvar a la 3 es que la oración 4 siga hablando de Juan Sin Tierra. A ver, vamos con la 4. 4. En ese tipo de composición, ya no habla de Juan Sin Tierra. Cuando dice, en ese tipo de composición, ¿a qué se refiere? A la balada. Se refiere a lo que mencionó en 1 y lo que amplió en 2. Por lo tanto, la 3 queda solita, no tiene pareja. Por eso se va la 3 por impertinencia. Eliminamos la 3 en la número 59. C es la respuesta. ¿Ve? Ahora llegamos al tema penúltimo del examen, plan de redacción. ¿Qué implicó la pregunta 60, 61, 62 como parte del examen? Se parece mucho a coherencia y cohesión, ¿cierto? Número 60. Número 60, el orden efectivo está en la letra A. En la número 60. Empezamos por la número 1, cuando nos habla sobre cómo es que a partir de cierta relación de casualidad se descubre un hongo que posteriormente se convirtió en la base para la penicilina. Luego nos menciona datos cronológicos en el cual hay que conocer, por ejemplo, cuando dice guerra mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, 1942-44, versus 1945, criterio cronológico. Por lo tanto, la 4 tiene que ir atada a la 2. Respuesta A, en la número 60. No se olviden, aquí hay que meter un tema de tiempo, cronología, para unirla con esta. No se olviden que cuando hay números, el enfrentamiento que hubo entre los patriotas y los realistas, el ataque y el contraataque de uno, y nos finaliza diciendo cómo es que uno de ellos se repliega y se rinde. Por eso el orden adecuado en la número 61 es B de bueno. En la número 61, B de bueno. ¿Sí? 4, 1, 5, 3, 2 en la 61. 62, la luz de las luciérnagas. Nos habla este ejercicio de cómo la luciérnaga tiene una capacidad, una característica de emitir una luz que de alguna manera puede influir en su relación o puede influir en la relación con otros seres. Por eso la respuesta es la 2, la 5, la 1, 3 y 4. B de bueno en la número 62. Y llegamos a las dos últimas preguntas, que era de precisión léxica en contexto. 63. Carla tiene el cargo de administradora en esa empresa minera. Pista verbal, rastro verbal, tiene un cargo de administradora. Si tiene un cargo, entonces, ¿por cuál lo reemplazo? Por desempeñar, porque los cargos se desempeñan. Desempeñar implica ejercer una función. D de dado en la 63. Y última, número 64. En esa galería se exhiben fotografías de bonitos paisajes andinos. Bonitos paisajes. ¿Qué intenta decir la oración? Que lo que está viendo es algo hermoso. Lo que está viendo es algo
bello. Por eso marcamos A en la número 64. El término coloquial bonito hay que cambiarlo por un adjetivo mucho más formal como bello. A en la 64. Es así, jóvenes, como hemos dado las respuestas de las más de 30 preguntas que ha venido en este examen. Seguro con ello muchos estarán ahorita contentos por lo que han podido responder. No se olviden, nuestra institución, Trilce, tenemos nuestro ciclo semestral para poder prepararnos o afianzar la preparación con miras a febrero del próximo año. Y también, para aquellos escolares que postulan en diciembre, tenemos también el ciclo dedicado para el examen nacional para ingreso de escolares. ¿Sí? El ciclo empieza el 18 de agosto. Queremos tenerlos acá y prepararlos con todo gusto. Un gusto, Edwin Quilla les saluda. Hasta otro momento. Gracias. Hola, 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 ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí nuevamente estamos juntos para hacer la transmisión de la resolución del examen de admisión que el día de hoy ha tomado la UNI, ¿no? Con todos los cambios que ha habido, el día de hoy estamos aquí reunidos para poder realizar este examen de admisión. Vamos a hacer la resolución de algunos ejercicios. La verdad que he estado revisando en general el examen y ha venido cosas bastante directas y ha venido también preguntas que te han hecho pensar. Como siempre, en la parte de sucesiones, y esto ustedes lo saben, se ha considerado las dos grandes sucesiones que siempre hacemos durante las sesiones, que viene a ser la sucesión de Fibonacci, y también la sucesión de los números primos. Así que, muchachos, vamos a iniciar la resolución de este examen de admisión en la parte de razonamiento matemático. Les saluda el profesor José González Lazo. Vamos a iniciar entonces la resolución. La primera pregunta hablan sobre un gráfico estadístico. Sabemos que ese es uno de los temas que es común que venga en el examen de admisión. Ya se sabe que este tema va a ser parte del examen de admisión y nos muestran unas barras y en estas barras nos indican que aparece el número de estudiantes que seleccionaron una respuesta y ojo, te están pidiendo que la respuesta correcta o mencionan que la respuesta correcta es la opción elegida con más frecuencia. Con esa información te piden calcular el porcentaje de estudiantes que eligieron la respuesta correcta. Según la información, entonces, la que tiene mayor frecuencia es la respuesta B. Y la respuesta B tiene un total de 1.100 respuestas en total, ¿correcto? Y además nos están diciendo que el total de respuestas que hubo, cuando sumamos las barritas, nos va a resultar 2.500, ¿correcto? Entonces nos están pidiendo que comparemos esas dos expresiones. Y al comparar las dos expresiones, lo que nos están pidiendo realmente es que de las 2.500 respuestas que hubo en total, las que tienen mayor frecuencia serían 1.100. Y esto multiplicado por el 100%. Algo que tú ya sabes, hemos practicado en clase, esto cuando se resuelva resulta ser justamente el 44%, es decir, aquí la clave es la alternativa B, ¿correcto? Se dieron cuenta que es directo también, ¿no? Muy bien, vamos a la segunda pregunta, otro ejercicio sobre gráficos estadísticos, la información que dan se da mediante un gráfico de líneas. Y en este gráfico de líneas nos indican la cantidad de minutos que se utiliza para poder llenar un recipiente con cierta capacidad. Dice el problema que la capacidad total es de 352 litros. Entonces tenemos una capacidad de 352 litros. Ahora, ¿cómo se llenan esos 352 litros? Según la gráfica, hay un total de 12 minutos en los que se ha utilizado un caudal de 18 litros por minuto. Entonces, en ese caso, tenemos que calcular lo siguiente. 12 minutos, ojo, 12 minutos donde ha ingresado 18 litros. A eso le agregamos, según el gráfico, lo que corresponde a la segunda parte, donde solo aparecen 4 minutos. Y estos 4 minutos, según la información, en cada minuto se agrega 12 litros. Ahora, si tú haces esta operación, si tú resuelves 12 por 18 o 4 por 12, para llegar a 352 estaría quedando pendiente todavía unos 88 litros para que se llene ese recipiente. A partir de la tercera parte se está agregando en total 8 litros. Para llegar a 88 litros
necesitamos que esto esté funcionando por 11 minutos. Entonces te están pidiendo en cuánto tiempo se llenará todo el recipiente. Habría que sumar 12 con 4 y con 11. Sumamos 12 con 4 y con 11. Entonces el tiempo sería la suma de 12, 4 y 11. Y esto resulta, chicos, 27. ¿Qué sería la clave E, la alternativa E? Esa sería la respuesta para esa pregunta. Como puedes observar, aquí está apareciendo en realidad dos preguntas. Iniciaron el examen de admisión con dos preguntas con respecto a análisis de gráficos estadísticos, ¿correcto? La tercera pregunta también tiene que ver con algo referido a gráficos estadísticos, aunque tiene que ver un poquito con cierta comparación. Podríamos nosotros trabajar desde la perspectiva gráfica, porque presentan lo siguiente. Mira, te presentan una figurita con estas características, algo así como la que ves ahí, y luego aquí aparece la temperatura, que está en grados centígrados, y por aquí aparece las horas, ¿de acuerdo? El gráfico muestra que aquí tenemos al número 6 y por aquí tenemos al número 14. Esas son las horas que debes tomar en cuenta, 6 y 14. Como puedes notar, de 6 a 14 tenemos en total 8 horas. Acá tenemos 8 horas, ¿bien? Ahora, atentos con lo que va a suceder, porque aquí aparece, desde este dato, aparece una temperatura de 26 grados y en esta parte tenemos una temperatura, según el problema, de 42 grados. Esto está en grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros consideramos de 42 a 26, puedes percatarse que ahí hay un total de 16, ¿correcto? Si hablamos de la temperatura, ahí tendríamos una diferencia de 16 grados centígrados entre uno y otro. El problema dice, queremos que averigües cuál es la temperatura que hay a las 10:30. 10:30, chicos, y 10:30 implica que de la hora 6 debo considerar hasta las 10:30, 4 horas con 30 minutos, o sea, 4 horas y media. Entonces, las 10:30 estaría considerándose aproximadamente por aquí, 10:30, ahí lo estoy colocando. Recuerda que esto sería 4,5, recuerda que eso tendríamos 4,5, y con eso creo que encontramos ya una relación bastante directa. Atentos, porque tenemos que vamos a comparar este triángulo rectángulo más grande. Un cateto es 8 y el otro cateto es 16, aunque no parece, la proporción lo he dibujado un poco rara, pero la relación es aquí de 2 a 1. Y si este cateto es como 2 y este cateto es como 1, en este pequeño triángulo se debe respetar o se debe cumplir la misma relación, de 2 a 1. Es decir, si esto vale 4,5, esto tendría que ser 9 en total. Entonces, ¿a qué hora o cuántos grados se da a las 10:30? La respuesta sería a 26 le tienes que sumar 9 grados centígrados, y si a 26 le sumas 9, el resultado sería 35 grados. Y la respuesta aquí sería la alternativa D, ¿de acuerdo? Entonces, hasta este punto, ¿qué tal? ¿Cómo ven el examen? ¿Se dieron cuenta que es directo, sí o no? Bien, aprovecho esta pequeña pausa para decirte que este 18 de agosto, o sea, de acá a unos días, estamos iniciando un ciclo semestral. Estamos iniciando el ciclo IEM para los escolares de uni, ¿bien? Y bueno, ahí trabajamos varios conceptos, varios aspectos, estrategias, metodología para que tú puedas enfrentar de manera adecuada el examen de admisión. Hey, todo esto lo hemos hecho, las reales fijas. Bien, vamos a la pregunta número 4. Atentos, por favor, atentas, bien, atentos, atentas. ¿Qué tenemos en la pregunta 4? La pregunta 4 está presentando un ejercicio relativo a la lógica proposicional, que dice, ¿cuál es la equivalencia lógica de si Juan ingresa a la uni, entonces estudiará ingeniería civil? Oye, si yo digo Juan ingresa a la uni, y a eso yo lo simbolizo como un P, ¿correcto? Y luego dice, entonces estudiará ingeniería civil. Juan estudiará ingeniería civil. Si yo lo simbolizo, vamos a ponerlo así, ingeniería civil, entonces te está diciendo que busques la equivalencia lógica de lo siguiente, P entonces Q. Y la equivalencia lógica de P entonces Q tendríamos dos posibilidades. La primera sería negación de P o Q y la otra sería
negación de Q, entonces negación de P. ¿De acuerdo? Si tú revisas las alternativas, la que simboliza exactamente A, la equivalencia lógica, sería la alternativa A, que dice, Juan no ingresará a la uni o estudiará ingeniería civil. Entonces, en este caso, la respuesta sería la alternativa A. Hasta aquí, fíjate, estoy observando que los problemas han sido bastante directos, bastante aplicativos, y en algún momento, en algún seminario, es más, en el último seminario que tuvimos les dije, oigan, si ustedes ven que el examen está bastante sencillo, aprovechen porque hay cientos que están mirando el mismo examen. Acompáñame a la pregunta 5, que corresponde a análisis de figuras. En la pregunta 5 hay una cosa curiosa. Espérame un ratito, voy a colocar dos partes aquí. Aparecen dos elementos. Uno de los elementos está pintado de color negrito y el otro elemento está colocado de esta forma. Y a ustedes les preguntan cuál es el gráfico que se daría en la primera figurita. ¿Correcto? Entonces tenemos que trabajar con esta primera figura. Sin embargo, si contamos la cantidad de puntitos negros que hay en la segunda figura, ustedes se van a dar cuenta que ahí aparecen 4 puntitos negros. Y en la segunda figura de estas gráficas aparece solo una. Entonces tenemos cantidad de figuritas, puntitos negros, y el otro gráfico aparece como 4 con 1. Solo es cuestión de contar el número de elementos. En la figura 3, en cambio, aparecen 5 de estas figuras, y de estas aparecen, contemos, en total son 3. Claro que con 2 no tenemos mucha información. Si tengo 2 elementos, comparo muy poco, hay muy poca información. Pero en la cuarta figura, te cuento, aparece 6 de estos y 7 de estos otros. Ahí ya se empieza a formar una sucesión. Finalmente, en la última figurita, en la quinta figurita, te muestran 7 de estos elementos y 14 de estos otros elementos. Si ustedes observan, la primera parte ya tiene una secuencia, 7, 6, 5, 4, así que entendemos que aquí iría el número 3, ¿correcto? Y en la otra parte, si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia entre estos elementos. Acá tendríamos 2, acá tendríamos 4 y acá tendríamos 7. Si ustedes observan con más atención, aquí tendríamos 3, aquí tendríamos 2 y evidentemente acá tendría que ser 0, ¿correcto? Y si eso es 0, de 0 a 1 hay 1, y aquí tienes ya una secuencia de números consecutivos en un segundo nivel. En ese caso, muchachos, la respuesta sería la alternativa E, ¿correcto? Un problema de análisis de figuras. ¿Estamos claros? ¿Todo bien? Ok, muy bien, listo, perfecto. Ahora, préstenme atención porque voy a saltearme a otros problemas. Vamos a saltear otros problemas, ya hice los 5 primeros. Ahora, atentos, atentas. Voy a pasarme al problema número 8, ¿de acuerdo? Chicos, en el problema número 8, que viene con la parte de suficiencia de datos, hay que ser cuidadosos. En algún momento, en las sesiones, yo les mencioné, tengan cuidado porque en suficiencia de datos nada es lo que parece. Cuidado con eso, ¿eh? En suficiencia de datos no den nada por sentado. ¿Y por qué no hay que dar nada por sentado? Porque puedes tú interpretar una situación cuando no te lo han mencionado, así que ten cuidado. La pregunta 8 dice, queremos hallar el área de un triángulo rectángulo. El área de un triángulo rectángulo, así que tú tendrías que graficar un triángulo rectángulo, tener una idea para calcular el área. Recuerden que el área de un triángulo rectángulo puede ser el producto de los catetos, ¿no? Base por altura, los catetos, y lo dividimos entre 2. Podría ser eso, o podría ser alguna relación con respecto a la hipotenusa. El dato 1 dice, oye, se conoce la medida de los catetos. Entonces, si yo tengo un triángulo rectángulo en el que los valores de los catetos son conocidos, A es conocido y B es conocido, entonces quiere decir que sí podemos hacer cálculos y encontrar el área. Entonces, al ser A y B conocidos, son valores conocidos, entonces puedes calcular el área de ese triángulo. Por lo tanto, tu conclusión es que esta información es suficiente. ¿De acuerdo? Sin embargo, acuérdate que en suficiencia de datos tienes que hacer un análisis individual. Ya hicimos el análisis del dato 1, ahora, como en su momento les dije, imagínense intencionalmente que no tuvieron el dato 1, no
van a usar para nada el dato 1, usan solo el dato 2. Y en el dato 2 nos dicen la medida de la hipotenusa es conocida. Entonces, si yo grafico el triángulo rectángulo ahora en esta posición, entiendo que la hipotenusa es conocida. Entonces, C es conocido. Y al ser la hipotenusa un valor conocido, conocemos la hipotenusa, ¿podríamos hallar el área? Me parece que no, porque necesitaríamos la altura relativa a la hipotenusa. Entonces, estaríamos cuestionándonos aquí, nos estaría faltando la altura. O probablemente buscaríamos a lo mejor algún dato entre los catetos para que vinculado todo ello nos permita tener el área. O a lo mejor los ángulos. Recuerden que podemos usar alguna de las leyes, ¿no es cierto? Si tenemos ángulo, podemos trabajar con senos, etcétera, ¿ya? Definitivamente, entonces, a pesar de que me indican que la hipotenusa es un valor conocido, chicos, esto es insuficiente. Ahora, no se olviden que en suficiencia de datos solo se juntan cuando ambos son insuficientes. Ojo, aquí el primero ya es suficiente, entonces no necesitas juntar los dos. Entonces aquí la respuesta sería, la información 1 es suficiente, la clave que se considera es la clave A. ¿Correcto? Esa sería la solución de la pregunta número 8. Oigan, chicos, la pregunta 10. Ajá, esta pregunta yo asumo que cuando la viste la sacaste al toque. Son de esas preguntas que te llenan de alguna manera de ese ánimo, son de aquellas preguntas que te llenan de esa moral que tú dices, ¿qué así viene? Ojo, que en la pregunta número 10 te piden la figura que no guarda relación con las demás. A eso se le llama la figura discordante, ¿ya? ¿Y cuál es la figura discordante en este caso? La figura discordante, espero que hayas observado de la mejor manera, algo que también yo te digo en las sesiones, todo futuro ingeniero debe tener la habilidad de observar, y entonces en las alternativas B, C, D y E, tú tienes 4 elementos que se están vinculando. Los 4 elementos que se vinculan son un cuadrado, aparece un rectángulo, aparece un rombo y aparece un romboide. Bueno, de hecho pintan algunos de esos elementos. Entonces, en la figura o en los casos de la alternativa B, C, D y E, aparecen esos 4 elementos. En cambio, la alternativa A te está presentando 2 rectángulos. Y al presentarte 2 rectángulos, ahí no tendrías alguna relación con estas figuritas. En mi opinión, yo asumo que la pregunta ha sido bastante directa. Entonces, la respuesta sería la alternativa A. ¿Correcto? Muy bien, todos los que están ahí, por favor, comenten, interactúen, ¿qué tal? ¿Cómo está el examen? ¿Cómo están viendo el examen? ¿Qué tal? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Más o menos. Creo que está bastante aplicativo, ¿eh? Que está bastante aplicativo. Hey, no se olviden, este 18 de agosto, ya de acá a unos días, tenemos un inicio del ciclo semestral y tenemos un inicio para los chicos de los escolares, para el examen que va a haber en el mes de diciembre, ya de los escolares a nivel nacional, ¿correcto? Bien, muchachos, entonces aquí tenemos ya la solución hasta el problema número 10. Bueno, he salteado alguno de ellos. Y aquí hay una pregunta que a mí me llamó rápidamente la atención porque yo asumo que tú también lo hiciste de manera inmediata. Vamos a poner por aquí el problema número 11. El problema número 11 dice, el lado de un cubo se duplica el lado de un cubo. Entonces, imagínate que tenemos acá un pequeño cubo cuyo lado le voy a llamar A, y dice el problema que ese lado se va a duplicar. Y si ese lado se duplica, entonces ahora tendríamos 2 veces el valor de A para cada lado o cada arista. ¿Bien? Luego el problema dice, ¿cuál es el incremento porcentual del área superficial? Chicos, dice del área superficial. Eso significa que debemos evaluar la superficie de este cubo. Y como ya sabemos, un cubo tiene 6 caras, estamos hablando de 6 pequeños cuadrados. Cada cuadrado sería A al cuadrado. Por lo tanto, el área superficial que te está pidiendo el problema inicialmente sería, por cada pequeño cuadrado sería un A cuadrado. Si son 6, sería 6A al cuadrado. Ese es el área inicial. Y el área final te estaría resultando también 6 pequeños cuadrados. Solo que ahora cada cuadrado tendría una superficie de 2A al cuadrado. 2A al cuadrado.
Ojo, y si, perdón, 2a por 2a sería 4a al cuadrado, ¿ya? 4a al cuadrado. Y si cada región, cada carita vale 4a al cuadrado, si lo multiplicas por 6, esto sería 24a al cuadrado. Inmediatamente tú que ya estás preparado, ya futuro cachimbo, inmediatamente te das cuenta que lo hemos multiplicado por 4. Y cuando nosotros una expresión inicial que es un 100% lo multiplicamos por 4, llegamos a un 400%. El problema dice, ¿cuál es el incremento porcentual? Entonces el incremento porcentual de un 100% pasar a un 400%, eso es un 300%. Y la clave aquí sería la alternativa D. Entonces incrementa en un 300%, la respuesta sería la alternativa D. ¿Está bien? Ok, perfecto, listo. Acá tengo un pequeño espacio, puedo poner aquí el problema número 12, porque lo acabo de leer, muchachos, y ese problema 12 es un problema que sale al ojo, pero así, uff. Creo que ese es otro ejercicio que debió motivarte. Creo que ese es otro ejercicio que cuando lo leíste dijiste, en Trilce me lo enseñaron. Leamos. Se tiene 8 libros de diferentes cursos, los cuales deben ser colocados dentro de una bolsa. Determine la cantidad de maneras diferentes en las cuales se puede embolsar 3 libros si en dicha bolsa solo caben 3 libros. O sea, te está diciendo, tenemos 8 libros en total y queremos que en la bolsa vayan 3. Y si tenemos 8 libros y queremos que en la bolsa vayan 3, entonces se escoge 3 de los 8 libros. Muchachos, 3 de los 8 libros. Ya, con esto sale al toque, ¿sí o no? Esta es una combinación de 8 en 3. Escoger implica hacer una combinación. Seleccionas en forma práctica, podríamos enfocarlo desde esa perspectiva. Y combinación de 8 en 3 resultaría 8 por 7 por 6 sobre 3 por 2 por 1 y el resultado final saldría 56. ¿Qué estaríamos marcando? La alternativa B. ¿Correcto? Esa sería la solución del problema 12. Sígueme por allá ahora. Bien, entonces, miren todo lo que estamos resolviendo. Fíjense, creo que en esta ocasión el examen ha estado bastante aplicativo. ¿Correcto? Ya ha estado bastante aplicativo y tú que te has preparado con nosotros, te dije en algún momento, te acordarás de mí, te dije, tienes permiso para que de las 35 preguntas te equivoques 1 o 2, porque no somos perfectos. Te vas a equivocar 1 o 2. Pero te dije cuando eran 35, ahora han venido 32, o sea que no debiste haberte equivocado ni uno, ¿eh? Vamos, futuros cachimbos, entonces, me imagino que lo han hecho de la mejor manera, así que vamos a resolver ahora uno de los ejercicios que cuando lo empecé a desarrollar dije, oye, esto me trae recuerdos, ha venido lo que siempre le decimos a los estudiantes, por alguna extraña razón, la uni siempre, bueno, digo siempre, no lo puedo asegurar, pero ya en varios exámenes, casi en todos, ha colocado la famosa sucesión de Fibonacci, la famosa sucesión de los números primos. Entonces, en el ejercicio 13, dice lo siguiente, mira, te lo dijeron, te lo dijeron. Dice, si se conoce que existen 3 sucesiones notables en el siguiente arreglo, determina el valor de X más Y más Z. Bien. Te tengo que decir algo. En esta pregunta, yo intenté buscarle un orden establecido. Y en ese proceso de buscarle un orden establecido, me di con la ingrata sorpresa de que no estaba ordenado. O sea, sí usaron 3 sucesiones conocidas, pero las sucesiones y los elementos no estaban ordenados. Yo estaba pensándolo así como que una de las sucesiones la ponían en los lugares impares, en los casilleros impares. Yo pensaba que una de las sucesiones la ponían de repente de arriba hacia abajo y luego me di cuenta que no era así. ¿Correcto? Estimados estudiantes, entonces una de las sucesiones que imagino que han observado es la sucesión de Fibonacci. En esta lista ha aparecido Fibonacci. 1, 1, 2, 3, ¿correcto? Conocido. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Si tú revisas, los números que están dispersos están ahí mostrando esa lista que te acabo de colocar. Pero están dispersos, están colocados de cualquier forma, no tienen un orden.
o sea, ha sido colocado de manera aleatoria, pero están esos números. Luego también he observado a la sucesión de los números primos, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, eso es lo que he observado, ¿correcto? Por ahí también está presente, o si no aparece, se deduce que eso es lo que falta, aparece por ahí un 17, un 19, eso es lo que he observado, ¿ya? Y también he observado que una tercera sucesión habla o muestra a los números consecutivos al cuadrado, ¿correcto? Los consecutivos al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, y así sucesivamente. Si ustedes revisan, estos son los números que se han colocado, pero no de manera ordenada, los han puesto de manera aleatoria, ¿correcto? Entonces, cuando tú revises, inclusive aquí tenemos hasta el número 100, cuando tú revises van a aparecer 3 números que no son parte de todas esas listas que te he colocado. Y cuando lo sumes, te va a resultar que X más Y más Z, si tú revisas y haces un checking o un chequeo, revisas por favor cada uno de estos valores, vas a encontrar ciertos números que no son parte o están en blanco y que pertenecen a X, Y y Z, cuya suma resultaría ser 44. ¿Bien? Una pausita porque recuerdas que esto te hemos dicho también. Por alguna razón, no sé, la UNI siempre pone Fibonacci, por ahí pone entonces a los números primos. Lo anticipamos, ¿eh? El ejercicio 14, analogías y distribuciones. Por cierto, esta es la clave B, ¿ya? La clave B. El ejercicio número 14, analogías y distribuciones. Y en analogías y distribuciones, en este caso, muchachos, ha aparecido lo siguiente. Voy a resumirlo. Felizmente vino una expresión directa, un problema directo, una situación bastante aplicativa, porque ha habido casos, inclusive yo les mencionaba, les decía, déjenlo eso para el final, pero ahora sí ha venido bastante aplicativo. Vamos a poner entonces A, vamos a poner B y vamos a poner X. Ese es el orden que tendríamos, en cuanto a los elementos colocados en columna, ¿ya? Y se deduce, chicos, que el valor de X es igual a, vas a sumar, ojo, ¿ya? Los dos valores, para ser más preciso, vamos a sumar A con B, y luego lo vas a multiplicar por la diferencia, ¿correcto? De B con A. O sea, B al cuadrado menos A al cuadrado. Si deseas este elemento al cuadrado menos el otro elemento al cuadrado, también funcionaría. Bajo esa condición, entonces, tenemos la adición multiplicada con la sustracción. Entonces, el valor de X resultaría de la suma de 9 con 2 y la resta de 9 con 2. O sea, esto resultaría 77, que es la clave E. ¿Correcto? Entonces, me imagino que así marcaron, me imagino que así lo hicieron, me imagino que en el momento del examen, esta fue una de las preguntas que también asumo que te ayudó a poder tener esa tranquilidad, ¿no? Muy bien, listo, tenemos entonces el problema 14 ya resuelto y el problema número 15, aquí puede entrar el problema número 15. ¿Qué dice el ejercicio 15? Hay una condición a tomar en cuenta. Bien, la condición muestra que si X lo efectúas con Y, vas a tener 3 posibles respuestas. Puede ser 1, puede ser 0 o puede ser menos 1. ¿Cuándo sería 1? Cuando X es mayor que Y. ¿Cuándo sería 0? Cuando X es igual a Y. ¿Cuándo sería menos 1? Cuando X es menor que Y. Y con esa información te piden el mayor valor de alfa o de A en todo caso. Y nos proponen lo siguiente, a ver por aquí, 7 operador matemático 2 y esto multiplicado por A al cuadrado y luego le suman, aquí tenemos 5 operado con 9, 5 operado con 9 y luego lo multiplicamos por A y dicen que esto tiene que ser igual a 6. ¿Está bien? Entonces, la información con la que vamos a resolver el problema está en esas condiciones. Problema de operadores matemáticos, un problema o un tema que también es habitual cuando desarrollamos los diferentes ciclos. No te olvides que este 18 tenemos inicio del ciclo semestral y también tenemos inicio para los escolares. ¿Bien? Listo, hay que resolver esto, muchachos, entonces nos toca desarrollarlo.
7 operado con 2, estaríamos trabajando con la primera condición. Eso quiere decir que la operación resultaría ser igual a 1. Y 1 multiplicado por a al cuadrado, eso resultaría justamente a al cuadrado. 5 efectuado con 9, estamos hablando de la tercera condición, y la tercera condición es menos 1, entonces este resultado sería menos a. Obviamente el 6 lo paso a restar, y esto ya tú sabes, factorizando, aplicando los factores, en fin, tú deduces que de aquí a saldría igual. Hay dos opciones, que a te resulte 3 y que a te resulte menos 2, ¿de acuerdo? Como te piden el mayor valor sería 3. Por lo tanto, la respuesta aquí saldría la alternativa E. ¿Correcto? Esa sería la solución para el problema número 15, ¿ya? Y el problema número 17, voy a resolver ahora el problema 17, atentos por favor, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos en el problema 17? Es un problema de operadores matemáticos también, en el que se ha colocado una tabla de doble entrada. Recuerden que en una tabla de doble entrada, considerando la misma aplicación que se da en las matrices, podemos trabajar o trabajamos de columnas a filas, ¿no es cierto? Entonces, en el problema número 17, te piden lo siguiente. Piden calcular la siguiente operación. X, puntito, 3, puntito X, y esto es igual a 5. Entonces, si vamos a trabajar de esa manera, tendríamos que buscar las parejitas que harían que estas dos operaciones resulten 5. Y según la reglita que tenemos, según la tabla, para que esto suceda, tendrías que trabajar con 1 y 5, podrías trabajar con 2 con 4, 2 con 4, podrías trabajar con 3 con 3, 3 con 3, también podrías trabajar con 4 y 2, y también podrías trabajar con 5 y 1. Pero de esa lista de opciones que tienes, y obviamente usando la tabla, si es que tú dices que esta operación equivale a 1, entonces tendrías que verificar usando la tabla que 3 operado con 1 resulte ser 5. Y en la tabla, 3 operado con 1 no resulta ser 5. Entonces, esto no cumple. Es más, si hicieras la misma secuencia, chicos, esto tampoco cumple. El único que cumple sería cuando X es igual a 2. ¿De acuerdo? Y si X es igual a 2, eso es lo que están pidiendo. La pregunta entonces se resuelve marcando la alternativa B. ¿Estamos claros? ¿Está bien? Listo, qué bueno, qué bueno. Hasta aquí entonces, coméntame qué tal estás viendo el examen, cómo vamos, se ve difícil, se ve aplicativo, qué es lo que ustedes pueden observar. ¿Bien? Ok, en mi opinión estoy viendo que está bastante directo, bastante directo. Ahora, voy a resolver el problema número 19, que es un ejercicio que, si lo lees con calma, con cuidado, te presenta unas aplicaciones de manera directa, ¿ya? Entonces, atentos, atentas para el problema número 19. Esta vez han venido 32 ejercicios, estamos resolviendo algunos de ellos, no estamos resolviendo todos. De hecho, ya hemos publicado las alternativas. Por favor, date una vueltita a las redes sociales, ya están publicadas las alternativas y el solucionario se va a publicar también en las horas siguientes, ¿ya? Así que mucha atención, por favor, síganos en todas las redes, ¿ya? Para poder tener justamente acceso a esa información, ¿bien? Las claves ya las hemos colocado también, ¿eh? Bien, vamos al problema número 19. ¿Qué aparece en el ejercicio 19, chicos? El problema 19 habla de una herencia que debe repartirse entre 6 hijos. Así que tenemos a los 6 hijos. Primer hijo, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Son 6 hijos en total los que tienen que recibir la herencia. Cuando tú leas el problema, una de las condiciones dice: cada uno de los 3 últimos hijos debe recibir una cantidad igual a lo que recibe el tercer hijo. O sea, a partir del tercer hijo todos reciben lo mismo. El tercero, el cuarto, el quinto y el sexto reciben lo mismo. También dice el problema que
hay que hallar la cantidad total que corresponde a la herencia si el último de los hijos recibe 100.000 soles. Entonces, si el último de los hijos recibe 100.000 soles y ya te había manifestado, los 4 últimos reciben lo mismo, entonces aquí le pongo 100.000, aquí también le pongo 100.000 y para el tercer hijo también le pongo 100.000. Hasta ahí, fíjate, la herencia repartida ya sería de 400.000. Dice el problema en el segundo dato que el segundo hijo debe recibir un 5% más de lo que recibe el tercer hijo. Habría que tomarle el 5% a 100.000. Y si le tomas el 5% a 100.000, esto te sale 105.000. O sea, hasta ahí ya tenemos 505.000 repartido como herencia. Pero también dice el problema que el hijo mayor debe recibir un 10% más de lo que recibe el segundo hijo. Entonces, le tomamos el 10% de esta expresión, a 105.000 le sumas 10.500, entonces saldría 115.500, ¿de acuerdo? Esa sería entonces la cantidad que va a recibir el primero de los hijos. Ahora sí, muchachos, vamos a calcular la herencia. Si ustedes suman todo esto, sería 620.500 en total, siendo la clave la alternativa D. Perdón, la alternativa D. Esa sería la resolución, ¿ya? Era para leerlo, era para poder interpretarlo, era para poder colocar de manera directa la información. Mira, yo te cuento algo, empecé poniendo 100K para poner 105K y luego me di cuenta que por este dato salía todo más rápido. Entonces, yo imagino que algunos de repente leyeron el problema y tuvieron una idea similar a la mía, ¿no? Ponerle 100K, 105K, pero al final con este dato el problema se resolvía de manera inmediata. Muy bien, muchachos, entonces vamos al problema número 20. El problema número 20 dice, ¿qué figura continúa la serie? Y no lo vas a creer, te cuento que no lo vas a creer. Bueno, sí, créelo. Mira lo que han puesto. Miren lo que han puesto. Observa lo que han colocado. Han colocado K, L, M y N. Pero no lo han colocado así, lo han colocado de manera horizontal. O sea, si yo te lo pongo de manera vertical, inmediatamente tú reconoces que estas son las letras del abecedario. Tendríamos entonces algo así como K. Entonces, luego de la K, ¿qué sigue? ¿No? O, P, Q, R, S, ¿no? Algo así. Entonces, consideramos K, L, M, N, y aquí viene lo bonito. Concéntrate, K, L, M, N, y aquí esto tuvo un debate que también durante las sesiones lo hicimos. ¿Qué sigue? Si tomamos en cuenta el alfabeto español, ¿no? Lo que todos nosotros consideramos, debería seguir la letra ñ. Vamos a las alternativas. No aparece nada en función a la letra ñ. Las figuras que aparecen en las alternativas no muestran algo similar a la letra ñ. Entonces, este es un problema donde se ha colocado las letras de manera horizontal, ¿correcto? Pero sin considerar a la letra ñ. Por lo tanto, seguiría la letra U. Y la respuesta sería la alternativa C. ¿Correcto? La respuesta entonces sería la alternativa C. ¿Está bien? Fíjate entonces lo que ha venido. Mira, fíjate el tipo de preguntas que ha venido en el ejercicio número 20. ¿Ya? Ok. El ejercicio 22, por acá voy a poner el ejercicio 22, aparece lo siguiente: establezca el elemento que no pertenece a la sucesión. Y aparece el número 7, aparece el número 21, el número 37. En mi opinión, otra pregunta que cuando lo has intentado resolver, supongo que lo viste y te salió casi de inmediato, porque ya habrás notado que los números que aparecen ahí guardan una razón, y la razón es 15. Si te das cuenta, entonces, aquí tenemos una razón que va de 15 en 15, ¿correcto? Sin embargo, el único número que no cumple con esa razón es el número 21, porque en lugar de 21 debió ser del número 22. Y el problema dice eso: dime cuál es el elemento que no pertenece a la sucesión. Y el elemento que no pertenece a la sucesión entonces sería el número 21, que aparece en la alternativa A. ¿De acuerdo? Sucesiones, lo hemos visto a lo largo de los diferentes ciclos, anual, semestral, ¿correcto? ¿Ya?
En todas las sedes, en todas las sedes, a nivel virtual también lo hemos hecho, o sea, muchachos, estamos preparados para esto. La pregunta número 23 dice, de acuerdo a la sucesión, queremos que calcules qué elemento va a reemplazar a X. Y aparece lo siguiente, mira, F2, y aquí aparece justamente X, esto es X, es lo que te piden que calcules o que coloques. Aquí aparece D con 8, aquí aparece C con 16, aquí aparece B con 32 y aquí aparece A con 64. Oigan, muchachos, yo vi este problema y dije, qué bonito que te pongan problemas directos, ¿eh? Pero ya sabes, si un problema es directo y tú lo ves directo, los otros cientos también lo están mirando, así que te tienes que asegurar. Inmediatamente reconocemos entonces que aquí se está multiplicando por 2. Al multiplicarse por 2, entonces aquí tendría que ir el número 4. Y aquí tienes la secuencia del abecedario, A, B, C, D, y aquí tendría que ir la letra E, ¿correcto? Entonces, en ese caso, la respuesta sería la alternativa B, ¿correcto? Esa es la solución para el problema 23. Y el problema 24, aprovecho este espacio para que pueda desarrollarte el problema 24, tiene que ver con analogías. Bueno, no es una analogía en sí, es una distribución. Y al tener una distribución, debemos considerar entonces la secuencia, la regla de operación que se da. Y aquí vamos a poner entonces, en general le voy a poner A, le voy a poner B, ¿correcto? Aquí voy a poner X, así de esa manera, ¿correcto? Aquí le voy a poner entonces, le voy a poner, a ver, tenemos 5, ¿no? 5 elementos. Acá le voy a poner C y aquí le voy a poner D, ¿correcto? Entonces, ¿cómo podríamos sacar el valor que aparece en la operación que se da? Atentos, vamos a multiplicar estos dos números. En este caso, en la primera parte aparece 2 con 3. Multiplicamos estos dos y ese resultado lo sumamos con esta multiplicación. Perdón, con esta adición. Así de esta manera. O sea, vamos a multiplicar 2 por 3, eso es 6. Y 6 más 5 me daría la suma de los números que están abajo. En la segunda figurita tendríamos que multiplicar 9 con 1 y le sumamos 4. Eso saldría 14, 13, correcto. Y le sumamos los números que están abajo. ¿Estamos claros? Entonces, esa sería la resolución para el problema número 24, ¿ya? La suma de los dos números que están abajo viene a ser la suma de los números, el producto, más la suma, ¿ya? Entonces, lo voy a generalizar. Esto se cumple de esta forma. A A lo multiplicas con B y le sumas el valor de C y esto resulta ser igual a X sumado con D. Así sería. Esa sería la regla de operación, ¿ya? Entonces, en base a eso, cuando tú reemplaces lo que te están pidiendo, el valor de X sería igual a 6, que sale la clave C, ¿de acuerdo? La clave C. ¿Estamos bien? Listo, entonces tenemos aquí ya varios ejercicios resueltos. Pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo te va en el examen? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué tal? Vamos a interactuar, por favor, en las redes, ¿bien? Tenemos aquí la solución, ¿ya? Acompáñame a esta parte ahora. Atentos, por favor, atentas. Vamos a resolver los 3 últimos problemas. Vamos a desarrollar los 4 últimos problemas ya para poder pasar a otras actividades, ¿bien? Hey, no te olvides que este 18 de agosto tenemos un inicio para el ciclo semestral UNI. También tenemos un inicio para los escolares que van a dar examen, ¿no? En ese evento que es en el mes de diciembre, ¿ya? Atentos, por favor, voy a colocar el problema número 26, ¿correcto? El problema 26. Este tema pertenece a certezas, razonamiento numérico, ¿bien? Y aquí tenemos que trabajar entonces con la parte en la que tú eres consciente de que va a suceder lo que no quieres primero, ¿correcto? Certezas tiene esa característica. ¿Vas a obtener lo que quieres? Sí, pero no lo vas a obtener al inicio, no lo vas a obtener de la primera manera. Te va a tocar hacer un mayor esfuerzo. Y ese mayor esfuerzo algunos le llaman el peor de los casos, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien? Entonces, en el problema 26, acompáñame al problema 26, dice,
En una caja hay 51 bolas numeradas consecutivamente a partir del número 10 y todas con diferente numeración. Entonces tenemos 51 bolitas en total y tenemos a partir del número 10 en forma consecutiva. Tenemos el 10, el 11, el 12 y así, chicos, hasta completar las 51 bolitas. Es decir, tendríamos hasta el número 60. ¿De acuerdo? Revísalo, por favor. Tendríamos hasta el número 60. ¿Ya? ¿Qué más dice el problema? Indique cuántas bolas como mínimo se deben extraer al azar para tener la certeza de haber sacado entre ellas una bola con numeración par, pero que sea mayor que 23. O sea, ¿qué te están pidiendo? Te están pidiendo una bolita que sea un número par que supere a 23. O sea, están hablando del 24, del 26, del 28 y así sucesivamente hasta llegar al 60. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuántas bolitas hay que pertenecen a lo que tú quieres? Recuerda que en este caso tendrías que restar el último con el primero, eso te sale 36, lo divides entre la razón que es 2, 36 entre 2 es 18 y luego le sumas 1. O sea, quiere decir que el grupo de lo que tú deseas está formado por 19 bolitas. ¿De acuerdo? Así que ya sabes qué va a suceder. En certezas, si tú quieres una de esas 19 bolitas, prepárate. No te van a salir una de esas 19 bolitas. Hay 51 bolitas en total, así que prepárate porque te van a salir las 32 bolitas que no pertenecen a este grupo. Entonces, lo peor que te puede suceder es que salgan justo aquello que no deseas. Porque esa certeza, pues de certeza se trata de que primero te sale lo que no deseas, ¿ya? Entonces salen 32 bolitas y finalmente, ahora sí, ya tienes la plena seguridad de que la siguiente bolita que vas a sacar va a ser de este grupo. Basta que saques una bolita y ya tendrías un número par mayor que 23. La respuesta aquí sería la alternativa D. ¿De acuerdo? Vamos a terminar con esta parte que es el problema 27, que habla de suficiencia de datos. Y aquí tengan mucho cuidado, porque, insisto una vez más, tengo que decirte las cosas como son. En el tema de suficiencia de datos, dos cositas. Nada es lo que parece y segundo, no des nada por sentado. No asumas cosas. Entonces, bajo esa condición, tienes que leer con mucho cuidado lo que te indica el problema. Y en base a eso tú deduces, Entonces dice, la pregunta 27 dice, considera 3 ciudades A, B y C ubicadas en forma colineal, es decir, en una misma línea, donde A está a la izquierda de B y de C. Ojo, cuando te dice que A está a la izquierda de B y de C, te está indicando que A está a la izquierda de las otras 2 ciudades. A estaría en el extremo izquierdo, por decirlo de alguna manera. Pero aquí tengo una pregunta que hacer. Si me dice que A está a la izquierda de B y de C, no me está indicando cuál es el orden en la que se ubica la ciudad B con la ciudad C, porque tranquilamente podría ser esto otro, mira, podría ser esto otro. A se encuentra a la izquierda de B y de C, podría ser así. Ciudades colineales significa, profe, ¿pueden estar en el mismo lugar B y C? No, son ciudades diferentes. Entonces, partimos de esa idea ya en la que no podemos asegurar si B está en la parte intermedia o entre A y C, o es C la que se encuentra entre A y B. No se sabe, no se sabe. Entonces, te están preguntando qué distancia hay entre la ciudad A y la ciudad B. Quiero que me digas qué distancia separa a la ciudad A con la ciudad B. No sabemos. ¿Correcto? Ok, perfecto. Entonces, nos dicen que la distancia de A a C es 50 kilómetros. Chicos, el dato 1 nos indican que la distancia de A a C es 50 kilómetros. ¿Sabes una cosa? Acá yo tengo dudas. Si me dicen que la distancia de A a C es de 50 kilómetros, quiere decir que si tomara esta opción, yo tendría, ojo, me están pidiendo la distancia de A a B. Entonces yo tendría que considerar que esto viene a ser 50 kilómetros, pero no tengo cuánto mide la separación que hay de A hacia B. Ya, si es que fuese ese caso. Profe, si fuese el otro caso,
Bueno, me dicen que la distancia de A a C es 50 kilómetros. Entonces yo tendría que esto de acá sería 50 kilómetros, pero no tendría la distancia que separa a C y a B. Como no tengo esa información, entonces deduzco que el dato 1 es insuficiente. ¿Correcto? Es insuficiente. Me olvido de manera intencional del dato 1. Imagínate, no hubo el dato 1, me olvido de ello y ahora voy a analizar el dato 2. Recuerda que el dato 1 implica que me decían que de A a C vale 50 kilómetros, pero no puedo asegurarte cuál es la distancia que separa a A y a B. ¿Correcto? Nos olvidamos del dato 1, vamos al dato 2. En el dato 2 me dicen, atentos, me dicen, la distancia de C a B es de 20 kilómetros. Mira, fíjate, si la distancia, vamos a colocarlo aquí, vamos a ponerlo de esta manera, A, B y C, y el otro caso que también sería de esta forma, A, C y B, y el dato 2 me dice lo siguiente, dice que la distancia que hay entre C y B es de 20 kilómetros. Entonces, chicos, yo podría decir que aquí hay 20 kilómetros, pero aún así AB no lo puedo encontrar, o puede ser que me digan la distancia, ojo, de C a B es de 20 kilómetros, igual, aquí tendría, esta distancia es de 20 kilómetros y tampoco podría encontrar la distancia de A a B. O sea, definitivamente el dato 2 también es insuficiente. Y llegamos a este punto. ¿Qué sucede cuando los dos son insuficientes? Lo puedes juntar ambos datos. Y ahora, si tú juntas ambos datos, tampoco vas a poder resolver. No vas a encontrar ninguna respuesta. ¿Pero eso por qué no? Porque cuando juntas los dos, ojo, tú vas a tener que la distancia de B a C, en algunos casos con el dato 2, debe ser 20. Entonces tú dirías, aquí vale 20. Con esa información, la distancia de A a B sería 30. Pero cuando te dicen que de C a B vale 20, ahora la distancia de A a B sería 70. Entonces no puedes asegurar cuál es la distancia que hay de A hacia B. Puede ser 20 o puede ser 70. Así que a pesar de juntar 1 y 2, muchachos, esto resulta ser insuficiente. En este caso, marcamos la alternativa E. ¿De acuerdo? Bien. Esperamos que en estos minutos que hemos compartido con respecto a la resolución de la parte de razonamiento matemático, toda la información que se ha compartido con ustedes sea de mucha utilidad. Oigan, no se olviden, este 18 de agosto tenemos un inicio de ciclo semestral y para los escolares avisa a tus familiares, avisa a tus amigos que tenemos el ciclo para los escolares este 18 de agosto. Mira, esto es lo que hacemos, así analizamos. Dentro del aula nos ponemos a ver demasiadas estrategias, formas, maneras de cómo tú puedes enfocar el examen. Y como ya sabemos, la UNI siempre pone algunos temas bastante recurrentes, ¿bien? Y se ha cumplido lo que dijimos. Fibonacci, los números primos, problemas directos de analogías y distribuciones. Y la verdad, muchachos, deseo éxitos a todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí, ¿ya? Estuvo con ustedes el profesor José González Lazo. Chao, chao, chao. Cuídense. Nos vemos. Hasta pronto. Nos vemos. Chao.